En este vídeo vamos a hablar de la voz pasiva, pero a nivel de sintaxis. No a nivel de gramática, como ya vimos con los verbos. La voz pasiva. Bien. En la lengua latina se utiliza la voz pasiva de los verbos con más normalidad y con más frecuencia que en nuestras propias lenguas. Es por esto que conviene ya familiarizarse con la sintaxis de las oraciones pasivas y compararla con la de las activas, y trabajar en este sentido. Las formas verbales pasivas, como ya hemos podido comprobar en un vídeo anterior, son muy identificables por sus desinencias. Bien. Todos aquellos verbos que son transitivos, es decir, verbos cuya acción afecta a un objeto, que sería el complemento directo, diverso del sujeto de la acción verbal, pueden ser usados en voz pasiva. De modo que la oración con verbo en activa y complemento directo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Tumidus, nilus, rigat, alba. Bien, esta oración se traduciría como: el crecido Nilo riega los campos. ¿De acuerdo? Alba es el complemento directo. Veamos. Vamos a ponerlo en azul. Aquí esto sería el sujeto, tumidus nilus, el sujeto, rigat sería el verbo, ¿de acuerdo? Y alba sería el complemento directo, que es un sustantivo en neutro que está en plural. Bien, es un acusativo neutro plural. Y entonces, en voz pasiva, ¿cómo sería? En voz pasiva sería... he puesto alba y es arba. Sería arba, rigantur, ¿de acuerdo? Túmido Nilo, cuya traducción sería: los campos son regados por el crecido Nilo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Vamos a observar las diferencias entre una y otra oración. Vemos que el nominativo sujeto, que era esto, nominativo sujeto, tumidus nilus, pasa a ablativo. Ablativo, que es túmido Nilo. A esto se le llama ablativo ablativo agente. Ablativo agente. ¿De acuerdo? Porque es el agente el que hace la acción. Valga la redundancia. La acción de este verbo es el ablativo agente. O sea, que lo que era en la oración en activa, lo que era el sujeto y que estaba en nominativo, pasa a ablativo agente y pasa a estar en caso ablativo. Bien. Lo que en la oración activa es el acusativo, que era esto, arba, que era el complemento directo, pasa a ser vamos a ver si nos liamos, el sujeto paciente. Este es el verbo. Pasa a ser el sujeto paciente. Sujeto paciente. Vale. ¿Aquí en qué caso estaba? Aquí estaba en caso acusativo plural. Acusativo plural. Bien. Pues pasa a pasiva en nominativo plural. Está en plural porque ya en activa estaba en plural, así que queda en plural. Y está en nominativo porque al hacer de sujeto tiene que estar en caso nominativo. ¿Qué ocurre? Que como es neutro, coincide, pero eso que nos lleva a engaño, coincide porque es neutro. Y ya sabéis que en los casos neutros en plural, nominativo, vocativo y acusativo son iguales, pero aquí está en nominativo plural. Claro, ¿qué ocurre con el verbo? El verbo estaba en activa y tiene que pasar a pasiva, pero diréis, aquí estaba en singular y aquí está en plural. Cierto, pero ¿por qué tiene que cambiar aquí a plural? Porque aquí el sujeto tiene que ser siempre concordando con el sujeto, está en plural, recordad. Así que la persona
es la misma, pero cambia de activa a pasiva y cambia el número con respecto al sujeto. Así que el verbo pasa a voz pasiva y concuerda con su sujeto en número y persona, que es ligantur, ¿de acuerdo? Que sería la tercera de plural. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos dos oraciones para comparar. Bien, en la primera oración, pater amat filium, vemos que pater es el nominativo sujeto, que amat es el verbo, que está en activa, y filium es el complemento directo, ¿de acuerdo? Bien, pues el complemento directo que está en acusativo pasa a sujeto, así que esto sería el nominativo sujeto, que sería el sujeto paciente. El verbo pasa a pasiva, ¿de acuerdo? Y luego pater, que era el sujeto, pasa a lo que decíamos, el ablativo agente, ¿de acuerdo? Y se pone en ablativo agente, que como es nombre de persona o una persona, va con la preposición a. Si este sustantivo empezase por una vocal, la preposición sería ab, pero bueno, eso es aparte. Bueno, pues comprobarás que el ablativo agente de la primera oración lleva adelante la preposición de ablativo a. Cuando este sujeto agente que se pone en el ablativo es un ser animado, entonces va precedido de la preposición de ablativo a o ab si la palabra siguiente empieza por vocal, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos estos ejemplos y aquí lo mismo, vemos que aquí este es el sujeto paciente o el sujeto normal de la oración en activa, este es el verbo de la oración en activa, este es el complemento directo que está en acusativo, y que esto pasa de acusativo a nominativo, esto pasa de nominativo a ablativo agente, ¿de acuerdo? A ablativo agente, y que el verbo pasa a pasiva, ¿de acuerdo? Y que aquí concuerda, aunque están los dos en tercera de singular, una en activa y otra pasiva, es coincidencia porque aquí concierta con el sujeto que también está en singular. En el caso este de aquí vamos a poner un ejemplo en el que iría con la preposición ab. Vamos a ver, por ejemplo, homo laudat filium, ¿de acuerdo? Si lo pasásemos a pasiva, quedaría filius laudatur, y ahora tenemos homo, que es una consonante muda, así que de homo pasaría a homine en ablativo, y sería filius laudatur ab homine, porque es un ser animado y empieza por una consonante, sería como si fuera una vocal, mientras que aquí es a porque empieza por una consonante.